pitronic.blogspot.com, en donde los invito a que visiten nuestra parte de cursos de electrónica digital, nuestros productos, nuestros servicios, información gratis que tenemos para ustedes, libros, entre otras muchas más cuestiones que tenemos de la electrónica digital. Este es el curso de microcontroladores PIC completo, en donde estaremos indicando qué es un PIC. Esta es la parte número 2. Microcontroladores y microprocesadores. Esto es un microprocesador y esto es un microcontrolador. Como lo podemos ver, son distintos, cada uno cumple funciones diferentes en un circuito electrónico digital. Microcontroladores y microprocesadores. Muchas personas, en su parecer como principiantes a la electrónica digital, suelen pensar que un microprocesador es igual a un microcontrolador, siendo falso, ya que los dos cumplen funciones distintas. Imaginen que un microcontrolador es un pequeño computador que puede realizar distintos tipos de funciones, como encender y apagar un LED durante X tiempo, o que puede ser utilizado para encender 30 LEDs o más a la vez y apagarlos durante un tiempo X, y entre otras y muchas más funciones que se le puede ordenar al microcontrolador. Mientras que un microprocesador es solamente una pequeña parte que se encuentra del microcontrolador, es decir, es quien procesa la información en forma de bits. Son 8 series de números binarios que indican una función de algo, eso es un bit. Con esto podemos decir que el microcontrolador contiene dentro un microprocesador, una memoria RAM, una memoria de datos, un oscilador de frecuencia, una memoria de programa, etc. Más adelante explicaremos estos puntos. Pues como podemos ver, esto que ven ustedes aquí es un microcontrolador. Los microcontroladores pueden venir en esta forma, en una forma más grande, más pequeña, etcétera. Eso depende del tipo de funciones que tengan. Así va a ser el tamaño. ¿Ya? Todo esto es proporcional. Esto en sí es un microcontrolador. Esto que podemos ver aquí. Quien tiene memoria de programa, una memoria RAM, quien tiene un microprocesador, un conversor análogo digital y un oscilador de 0 a 40 MHz. Pues este cuadro que ustedes ven acá son todas las funciones como procesa la información, mientras que un microprocesador solo una pequeña parte del microcontrolador. ¿Qué es un PI y para qué sirve? Un PI es un controlador de interfaz periférico, de ahí es donde viene la palabra PI, P, I y C. No es más que un componente electrónico basado en miles de compuertas lógicas, que es la álgebra booleana, en donde él procesa, almacena e interactúa de forma electrónica con la orden dada a este. Para que un PI realice la función deseada es necesario saber algún lenguaje de programación de alto o bajo nivel. En nuestro caso programaremos nuestro PI en un lenguaje de alto nivel, que es un lenguaje en C. Eso lo veremos en el siguiente tutorial. Se utiliza un lenguaje para ordenar al PI cualquier función que se desea realizar, como encender un LED, apagarlo, conectarlo con una alarma, controlar un motor, controlar otro tipo de dispositivo por radio frecuencia, que es un método inalámbrico, entre otras y muchas más funciones que se le puede otorgar al PI. Gracias a la invención de este componente se pueden realizar infinidades de proyectos o aparatos utilizando este y algunos componentes más. Y ya nos preocuparemos de las grandes tarjetas electrónicas que hay que diseñar. Puertos de un PI. Esta es la forma esquemática que se representa un PI. Aquí podemos ver los puertos. Vamos a verlo más de cerca. Ok. Este es el reset, el voltaje negativo o el negativo, los puertos de entrada y o salida, el voltaje positivo y el oscilador. Este es opcional para este PI. Pues el PI 16F84 trae el oscilador incluido dentro, mientras que otros PI
hay que ponerle obligatoriamente un oscilador. Pues en este caso es un oscilador de cristal. Lo puedes buscar por internet, por cualquiera, en nuestra página, en nuestro blog. Pues estos puertos, lo que ustedes ven es una dirección RA1, o sea, el puerto A1, RA0, el puerto A0, puerto A2, puerto A3, puerto B0, puerto B1, puerto B2. Cada uno tiene su dirección. Uno lo puede programar como puertos de entrada o puertos de salida. ¿Qué quiero decir con puerto de entrada? Es, digamos, si por ejemplo vamos a medir la temperatura del aire, uno le pone un aparato, un dispositivo, y por ejemplo por RB7 lo programamos para que sea de entrada, o sea, para que la información de la temperatura que se esté dando entre por RB7. Ya. Pero si queremos, digamos, esa temperatura que salga en una pantalla LCD, digamos, lo configuramos el PIC para que salga la información por RB3 en forma, digamos, visual por el LCD. Esto quiere decir puerto de entrada y o salida. El lenguaje de máquina. Como su nombre lo dice, el lenguaje de máquina es aquel en que toda máquina o hardware tiene su propio lenguaje de programación, con la cual realiza los funcionamientos requeridos. Por ejemplo, imaginemos un computador. Este artefacto realiza todos los funcionamientos que hace como para reproducir sonidos, ver imágenes, jugar, etc. Es necesario un lenguaje interno que solo lo entiende esta máquina, que son los números binarios, unos y ceros. De esta manera, el computador comprende su propio lenguaje y lo procesa. De igual forma, un PIC realiza sus funciones por medio de este lenguaje. Pero existen compiladores que son software o programas capaces de traducir nuestro lenguaje común al lenguaje de máquina, que nos traduce de la siguiente forma. Estos programas contienen una serie de códigos que la persona introduce de manera fácil y con lógica humana, y este programa lo transforma a una serie de números hexadecimales. Es una numerología binaria simple, ya que se puede entender simplemente, y por medio de un hardware este código se guarda en el PIC como número binario. Veámoslo a continuación en forma de imágenes. Es decir, lo que queremos decir es que transformamos nuestro lenguaje común a un lenguaje de máquina. ¿Qué es un lenguaje de máquina? Son los unos y ceros que lee un procesador, un PIC, un computador, una calculadora, todo lo que nosotros conocemos como electrónica digital. ¿Cómo se programa un PIC? Bueno, veamos las imágenes. Digamos, este es el programa en C. Digamos, no lo llamemos programa C, sino el lenguaje común de nosotros. Pues introducimos el lenguaje, digamos, de si queremos prender o apagar un bombillo, y hay un programa intermedio que se llama compilador que lo pasa a una serie de códigos hexadecimales, que pues una persona experta ya puede entender estos códigos hexadecimales, y con mucho estudio pues se conecta mediante un cable en puerto paralelo USB al computador, y a un hardware que lo venden, también nosotros lo vendemos en nuestro blog. Este hardware se llama un programador de PIC. Ustedes colocan el PIC y introducen, pues de manera automática se introduce el código. Esto lo pasa a una serie de códigos. Este hardware transforma este código hexadecimal a números binarios, que son unos y ceros, y lo pasa al PIC. Y del PIC ya podemos hacer nuestro diseño, nuestra tarjeta, lo que queramos, para que funcione como una máquina. Es decir, como por ejemplo como un brazo robótico. En el próximo tutorial veremos cómo programar completamente un microcontrolador PIC. Pues haz clic aquí para ver el tutorial de la parte 3 de programación de microcontroladores de un PIC. De todas formas, los invito a ver pues mi blog, donde consiguen mucha información sobre la electrónica digital, consiguen cursos, pues de todo.
cursos de microcontroladores, estructura interna con un microcontrolador, curso de lenguaje ensamblador. También le regalamos libros, lo que son libros, etcétera. Bueno, muchas gracias. Espero que hagan clic para ver la parte 3 del tutorial para programar un microcontrolador PIC.